Roberto Barreda como presunto autor de la muerte de su esposa Cristina Sicavisa. Junto a Barreda, su madre, Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, tendrá que comparecer en el banquillo de los acusados también por amenazas y coacción, la que ejerció tras la desaparición de Cristina. Un caso más que sonado. Se esperaba una resolución judicial por parte de distintos sectores que siguieron muy de cerca este caso después de tantos años de desaparecida, Cristina Sicavisa. Se dicta el auto de apertura a juicio por los delitos en contra de Roberto Eduardo Barreda de León, por el delito de femicidio, por el delito de amenazas y por el delito de maltrato contra personas menores de edad. De esa forma, el juez Miguel Ángel Gálvez concluyó que Barreda deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal para establecer su responsabilidad penal por el supuesto asesinato de su esposa Cristina Sicavisa. El juez B de mayor riesgo analizó por más de 3 horas los medios de investigación, en el que tomó en cuenta las declaraciones dadas por entrevistados por el Ministerio Público ajenos a la familia. Ese día 20 de julio hacen el urinol, ese día 20 de julio se reúne Roberto con la persona, le cuenta todos los aspectos de la preocupación que tiene. Entonces hago referencia a este aspecto porque mire la secuencia de todos los acontecimientos que van pasando el día 20. El juez resaltó que concatenadas se relacionaban entre sí los medios de investigación, por lo que considera que existe la probabilidad de que Barreda asesinara a su esposa el 6 de julio del 2011. Que Roberto José tomó los muñecos y empezó el siguiente relato. Tomando a la Barbie dijo e hizo, tiró a la mamá en la cama. La madre de Roberto Barreda y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ofelia de León, también fue enviada a juicio por el delito de amenazas. La audiencia de ofrecimiento de pruebas quedó programada para el 8 de diciembre próximo. Un caso que seguiremos de cerca, como siempre, y que ya más adelante pondremos en contexto. Pero en otros temas, con un fuerte operativo judicial, la policía y el Ministerio Público desmantelaron a una banda acusada de violación, esto en la parte norte de Guatemala. La estructura podría haber ultrajado incluso a menores de edad. Acá la crónica. Los presuntos violadores capturados en 16 allanamientos realizados en Carchá y otro en Cobán, con la participación de unos 150 agentes de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Lo difícil del caso era de que estas personas actuaban con gorros pasamontañas, es decir, estábamos ante sujetos desconocidos. Manuel Leonardo Chu, Freddy Alfonso Cochu, Marvin Onelio Cacao Chu, Juan Manuel Morales Max, Carlos Humberto Cus Chu, William Valdemar Aguilar Chacón, Herbert Emblindo Caal, Israel Colchu, Carlos Alfonso Maquín, Augusto Custut, José Jonathan Chamán. Falta la captura de otras 6 personas que presuntamente integran la banda. Con respecto al modo de operar, el jefe policial indicó: dentro de esto tenemos 16 víctimas, ¿verdad?, que fueron violadas. Asimismo les robaron sus pertenencias en los lugares conocidos como La Isla, Barrio Bellavista, asimismo el cementerio. Estas personas utilizaban armas blancas, cuchillos, asimismo en algunas ocasiones también usaron machete, aprovechándose de los lugares solitarios, ya que varias parejas pues se iban ahí pues a platicar y pues ellos aprovechaban para amarrar a los novios y llevarse a las damas, ¿verdad? Vamos a hablar de otro tema. El Tribunal Supremo Electoral confirma que no resolverá a favor de ninguno de los recursos presentados por diputados y secretarios generales que perdieron la asignación de congresistas por encontrarse en procesos de antejuicio o bajo investigación judicial. Aquí tenemos el reporte también para ustedes. El Tribunal Supremo Electoral rechazó la totalidad de impugnaciones que fueron presentadas para intentar revocar la decisión de que personas con antejuicio o contratistas del Estado no tomen posesión como diputados del próximo periodo legislativo. Con el corrimiento de las listas que los partidos presentaron, al menos 3 nuevas personas resultan señaladas de ser contratistas. Ante esto, el ente electoral descarta hacer una segunda depuración y delega la responsabilidad al Congreso para que decida juramentarlos o no. La ley dice el que antes, durante o después resulte ser contratista, se declarará la vacante, y eso lo declara el Congreso. Está en su ley orgánica y está en la Constitución. Por eso estimamos que, a nuestro juicio, el tribunal ya no puede resolver, aunque vengan aquí las denuncias, porque está impedido legalmente y es parte del Congreso.
El Tribunal Supremo Electoral argumenta que es principalmente por los tiempos que dejan de lado la segunda depuración. A criterio de los mismos magistrados, la votación uninominal permitiría evitar estas situaciones, asimismo que los partidos mismos depuraran sus propias listas. Realmente los obligados en primera instancia a ver que los candidatos tuvieran las cualidades del 113 de capacidad, idoneidad y honradez son los mismos partidos políticos. O sea, ahí es donde pudiéramos decir quizás se está como violentando o burlando la voluntad popular que se le llama. En otros temas, una sobrecarga en el sistema eléctrico del Congreso provocó un daño permanente en el tablero electrónico. Con esto los diputados vuelven al confuso sistema de levantar la mano para poder votar, pero restablecen el contador digital, superaría varios millones de quetzales para poder repararlo. Desde la semana pasada, el tablero electrónico del Congreso, que sirve para marcar asistencia de los diputados, verificar quórum y votaciones, ha fallado en diferentes oportunidades, pero en la sesión de este jueves ni siquiera prendió. El presidente Luis Rabé indicó que todo se debe a una sobrecarga eléctrica que perjudicó un flipón y que ocasionó que el sistema eléctrico no funcionara. Lo que tenemos nosotros hasta el momento conocimiento es que hubo una sobrecarga eléctrica que vino directamente a dañar el sistema electrónico. Y eso es lo que estamos investigando también, porque nos pareció extraño de que a pesar de la sobrecarga que dicen que existió, únicamente dañó el sistema electrónico. El tablero electrónico fue instalado en el Congreso en 2006 con un costo de 7.7 millones de quetzales, pero fue hasta 2011 cuando se volvió obligatorio su uso. Rabé aseguró que la reparación del sistema eléctrico que incluye el tablero tendría un costo aproximado de 10 millones de quetzales. No tenemos ningún costo todavía específico, pero aproximadamente estamos hablando de 8 a 10 millones de quetzales, que es lo que se tendría que invertir para un sistema, digamos, bastante simple, que en este caso sería para el sistema de votación, para el sistema de audio, para el sistema de video. Esos son 10 millones de quetzales, que es lo que más o menos nosotros creemos que es lo que se tendría que invertir. En marzo pasado, Rabé viajó a México para solicitar apoyo financiero para reparar el audio del hemiciclo, que desde el inicio de su gestión presentó desperfectos. Sin embargo, nunca se conocieron los resultados de esta petición. Que el tablero electrónico no funcione en las sesiones tiene repercusiones. Por ejemplo, un atraso porque una votación que se lleva no más de 5 minutos se alarga por más de media hora, porque los diputados tienen que votar nominalmente. Algunos congresistas que prefieren no dar su nombre aseguraron que todo se trata de una estrategia para alargar las sesiones plenarias y no conocer temas importantes en lo que queda de la legislatura, mientras otros opinan que podría tratarse de un negocio. Bueno, indudablemente es uno de los temas más sonados, seguirá generando repercusiones. Veamos lo que traía Prensa Libre, donde hay un análisis completo, la cronología de cómo se daba este famoso caso de la FIFA, esta denuncia que ayer se realizaba a los dirigentes que recibían sobornos. Según dice Estados Unidos, el FBI que va a pedir la extradición de los miembros de Fede Fútbol, Brian Jiménez, Rafael Salguero, Héctor Trujillo, son acusados por este gran escándalo de la FIFA, un negocio considerado ilícito. Estos acusados trataron de institucionalizar su corrupción para vivir de ella. Esto decía Loretta Lynch, fiscal de Estados Unidos. El doctor Francisco Aguilar, destacado analista deportivo de nuestro país, seguramente tiene mucho para decir sobre este caso. Se había hablado, habían sospechas, habían indicios. Ya desde hace tiempo veníamos hablando, por supuesto, de todo lo que ocurría en las grandes ligas a nivel de fútbol internacional. Pero, ¿qué podemos decir? Francisco, buen día, bienvenido a BLM Noticias, de este caso que indudablemente todavía tiene un largo camino por recorrer. Te escuchamos, buen día. Buen día. No te escuchamos muy bien, Francisco, a ver si podemos solucionar el problema con la línea telefónica. Bueno, retomamos el contacto en instantes. Francisco, para poder preguntarte, obviamente el doctor Francisco Aguilar tendrá mucho que decir en materia de esta noticia, pero insistimos, en esta portada Prensa Libre, la ponemos por favor tono de vuelta en pantalla, vamos a mostrar toda esta cronología, porque hay que entender realmente de dónde viene esta situación, cómo se negociaban los derechos de transmisión para la clasificatoria mundialista a Rusia entre el 2018 y Qatar 2022. ¿Qué pasó por todo esto? De los $200.000, por ejemplo, que Trujillo recibe, depositó a Jiménez 400.000 en 4 fechas. Ahí están
los números, las fechas, julio, septiembre, enero, febrero, cómo se da la cronología completa. De acuerdo a este reporte, los dirigentes Rafael Salguero, Brian Jiménez y Héctor Trujillo se reunían con miembros de Media World para recibir sobornos y así manejar los derechos de transmisión de la selección nacional según la Fiscalía de Estados Unidos. Es bastante intensa. Recordemos que hay más acusados, dirigentes de Latinoamérica están implicados en la corrupción de la FIFA. En instantes, el doctor Francisco Aguilar ya nos va a contar algunos datos interesantes. Pero vamos a hablar de las departamentales con Lorraine. Adelante. Y hagamos juntos este recorrido por el interior de nuestro país para conocer las noticias de la provincia y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre para conocer los titulares del día de hoy. Caen 10 presuntos violadores en Carchá. PNC y MP desarticulan banda Los Yucas. Autoridades los indican de haber abusado de 16 mujeres y niñas y vemos ahí en las imágenes agentes de la División Especializada de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público capturaron a 10 presuntos integrantes de esta banda llamada Los Yucas, indicados de haber violado a mujeres y niñas en balnearios y el Cementerio General de San Pedro Carchá, ubicado en el departamento de Alta Verapaz. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y la Dirección Departamental de San Marcos decidió recontratar a 1 millar de maestros cuyo estatus laboral es incierto, pero que son necesarios para mantener la cobertura el próximo año. Jueves se inició la recontratación de docentes del renglón 021 del sector oficial para impartir clases el próximo ciclo escolar en todos los niveles. Se está cumpliendo con el pedido que se nos hizo desde el Ministerio de Educación de atender el día jueves 3 y viernes 4 todo lo que es el proceso de recontratación de docentes del renglón 021. Son 2.502 contratos los que vinieron asignados para el departamento en los 30 municipios. Los maestros que hoy iniciaron a ser recontratados reconocieron que existía temor por no continuar laborando el próximo año para la educación pública del país. Para mí es lo más importante porque quizá a través de ello dependemos y ganamos el pan de cada día. Nos debemos a un trabajo y a través del trabajo pues también tenemos una familia. Y tenemos una familia que sostener y por lo mismo agradecemos también de que nos están contratando a una buena hora. ¿Va? Sin embargo, varios docentes no podrán ser recontratados debido a faltas que registraron al servicio durante el presente año. Según cada supervisor educativo reportó, puedo hablarle de 8 contratos de lo que es San Marcos y San Pedro, que van a quedar rescindidos. Pero de los otros municipios también hay. El proceso también incluye la recontratación de maestros del programa de telesecundaria y núcleos familiares NUFED. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Aún hay más noticias. Continuamos con más. Ahora sí saludamos al doctor Francisco Aguilar, esperamos escucharte muy bien. Francisco, este famoso escándalo, el FIFA Gate, así se ha denominado, que involucra a varios dirigentes latinoamericanos y 3 de Guatemala. ¿Qué pensás al respecto? Buen día, ¿era crónica de una muerte anunciada o de un hecho anunciado? Contanos, por favor, te escuchamos. Y al final de cuentas, Ricardo, muy buen día, un gusto saludarte y a todos los amigos de televisión. Hace 6 meses hablábamos de la captura de dirigentes de la FIFA en Zúrich y ahora pues involucra directamente a dirigentes guatemaltecos, específicamente a esta jerarquía internacionalmente, que es Rafael Salguero, el de más alta jerarquía nacional, que es Brian Jiménez, y alguien que está involucrado directamente con la justicia del país, que es Héctor Trujillo, que está como magistrado suplente de la Corte de Constitución. Pero lo que más se manifiesta en esta investigación del FBI y de